El verdadero Cristo de la Navidad. Nosotros estamos desde la semana pasada hablando sobre ciertos anuncios. Vimos la semana pasada el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, ¿cierto? Y hoy día vamos a hablar de otro anuncio, un anuncio que transformó la historia. Ustedes saben cuál es, ¿cierto? Es el anuncio del primer iPhone, que fue ahí ahora el 9 de enero, completan 18 años de que se lanzó el primer iPhone. Y ese fue un anuncio revolucionario. De hecho, Steve Jobs dijo que hoy Apple va a reinventar el teléfono. Quizás usted no se da cuenta, pero en aquella época, los que se acuerdan, los celulares eran todos estilo Nokia, Motorola, ¿cierto? Todos con teclado, todos así como bien pesaditos. Y ahí entonces Apple va y lanza un celular sin ningún teclado. Mucha gente quedó, como yo quedé cuando vi por primera vez, dije, ¿y cómo uso eso, no? ¿A dónde aprieto? Porque no hay ningún teclado. Y fue algo completamente revolucionario porque tenía ahí en ese dispositivo un dispositivo de música, un iPod, tenía un dispositivo de teléfono propiamente, pero también era un dispositivo de comunicación vía internet. Era totalmente diseñado para eso. Y hoy día todos nuestros celulares, independiente de la marca, es como es por influencia y por culpa de este aparato. Ese lanzamiento fue obviamente algo revolucionario, y los anuncios revolucionarios solo son revolucionarios no porque el anuncio en sí es bacán, sino que porque el producto que lanza genera impacto en una serie de otros. Este anuncio cambió el ecosistema de las comunicaciones y de la manera como tú y yo se comunica hasta hoy día. Por lo tanto, ese anuncio fue revolucionario por el impacto que produjo. Hoy día vamos a hablar sobre un anuncio revolucionario que también tiene impacto en tu vida, en mi vida, que es el anuncio de la llegada de Jesús. Y ese anuncio de la llegada de Jesús está ahí en Lucas, el capítulo 1, de los versículos 26 al 38. Abre su Biblia ahí. Yo voy a proceder a la lectura de ese texto según la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Usted puede acompañar en la NBI, pero si tiene en su dispositivo ahí la aplicación de la Biblia, puede también acompañar en la Nueva Biblia de las Américas, porque tiene una traducción más, así como puede decir, un poco más poética que la NBI en ese caso. Y nos va a permitir aquí tener una lectura interesante. Lucas 1, 26 al 38. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por esas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería ese. El ángel dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha conocido a un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ese anuncio está profundamente relacionado con el anuncio anterior en ese mismo capítulo. Lucas presenta de forma única en los evangelios estos dos anuncios, el anuncio de Juan Bautista y ahora el anuncio de Jesús.
Y lo hace de una forma muy interesante porque ambos anuncios tienen similitudes, pero también tienen contrastes. Tienen similitudes porque ambos son entregados por Gabriel, el ángel Gabriel, que va a ambos lugares, uno en Jerusalén y otro allá en Nazaret. Ambos, los personajes ahí, tanto Zacarías como María, hacen preguntas y ambos son respondidos por el ángel. Ambos presentan ahí o traen el anuncio embarazos milagrosos y ambos están conectados por la misma misión. Tanto Juan Bautista, que va a abrir el camino, como Jesucristo, que viene después del que abre el camino. Y ambos además son parientes, ¿cierto? Mire qué interesante. Ahora, también hay contrastes interesantes. El primer anuncio, el anuncio de Juan, fue en Jerusalén, en el templo. Pero el anuncio de Jesús fue en un pueblucho llamado Nazaret, en un lugar alejado, de poca importancia, de poca relevancia, además de pobre. A uno se presenta el ángel a un sacerdote, a un hombre que la Biblia dice mismo que era una persona intachable, pero a la otra se presenta a una joven virgen, y no se dice mucho más que eso. Uno era descendiente de Aarón, pero la otra era descendiente de David. Ahí se van viendo los contrastes entre ambos. Pero por sobre todo, uno, al escuchar el mensaje del ángel, dudó. Zacarías dijo, pero eso va a ser medio complicado porque yo soy viejo, mi señora era estéril, no tenemos hijos. La otra creyó. La otra preguntó, bueno, pero yo soy virgen, así que arréglense ustedes con ese tema del embarazo. Y así fue. Esas diferencias, de todos modos, apuntan a la importancia de Jesús. Lo que Lucas va a mostrar aquí es que Juan va a dar el primer paso, pero Jesús es la figura importante. Jesús es el destaque. Y va a poner ese en contraste, que Jesús es el más grande, pero que el anuncio se da en la ciudad más pobre. Jesús es el más importante, pero su padre no es el sacerdote. Su familia no es sacerdotal de la adoración del templo, pero es una familia real, pese a que vive en Nazaret. Todos esos contrastes son profundamente marcantes en todo el evangelio de Lucas, porque Jesús es el más grande y el más humilde, el más importante y el más accesible. Con ese anuncio, Lucas va a entregar para nosotros algunos elementos que son definidores de cómo se vive el cristianismo hoy día. Por eso es que ese anuncio cambió la historia de la humanidad. Porque trae ahí, en esas palabras del ángel a María y de María al ángel, ya una idea de cómo se vive el cristianismo. Y hay tres elementos importantes ahí sobre cómo el anuncio de Jesús modela el cristianismo. Cómo el anuncio de Jesús modela el cristianismo. El anuncio del nacimiento de Jesús es así de revolucionario porque en primer lugar revela la grandeza de Cristo. El ángel va, se presenta a María y dice, Él será grande. Y esa es la traducción más adecuada al texto. No será un gran hombre, porque grandes hombres hay muchos, ¿no? La palabra aquí en el griego dice, Él será grande. Y es diferente. Cuando es en el singular, cuando es presentado de esa manera, lo que indica es una referencia claramente a alguien especial. Primeramente, el ángel dice, su nombre será Jesús. Jesús significa Dios salva. Y es interesante porque Él es presentado desde un principio como Salvador. Y es presentado como Salvador. Y aquí, cuando el ángel define el nombre, está asociado mucho a la definición del propósito. ¿Ustedes se acuerdan de Abraham? Que Dios le cambió el nombre para Abraham. Cuando Dios le da un nombre a alguien, claramente está haciendo referencia a la misión que este alguien está o estará desarrollando. Lo mismo pasó con Jacob, engañador, que recibió de Dios un nuevo nombre, Israel. Príncipe de Dios, el que luchó con Dios y venció. Aquí es Dios quien da el nombre, y el nombre es Jesús, que significa Dios salva. Definir el nombre tiene mucha relación
con esto. Y es interesante porque él dice, su nombre será Jesús y él será grande. Esa es la primera definición después del nombre. ¿Qué es lo que será? Será grande. Y es interesante porque todas las demás definiciones no solamente son consecuencia de eso, pero en especial esa es la definición más abrangente. Porque las otras definiciones el autor pone así como y será llamado y será reconocido. Aquí el autor pone de forma completa, él será grande. Y esa expresión en la Biblia, de la manera como viene, es entregada únicamente a Dios. Solo Dios es el grande. A eso va el autor aquí. Solo Dios es grande en ese modo. Entonces está hablando aquí de una grandeza, una grandiosidad de Dios. Y esa grandiosidad, esa grandeza, aquí implica dominio, poder, control, fuerza. Como leemos en el Antiguo Testamento, de que Él viene y reinará con poder, su cetro de fierro, dominará sobre las naciones con poder. ¿Qué es lo que significa ser grande? Significa ser tan importante, tan relevante, tan significativo, tan poderoso, tan influyente, que nadie puede compararse a Él. Por eso que el Salmo 110 va a decir, el Señor extenderá desde Sión el poder de su cetro y Él domina en medio de sus enemigos. Aquí apuntando a la grandeza de Jesús. Ese anuncio revela la grandeza de Cristo. Pero muchas veces nuestra visión de Cristo es una visión de un Cristo muy pequeño, muy limitado, muy humano y muy acotado. El autor dice, no solamente será grande, sino que será conocido como Hijo del Altísimo. Y eso es interesante, porque aquí le está hablando del conocimiento público, del reconocimiento externo. Él será reconocido como aquel que goza de la majestad de Dios, como aquel que viene de lo alto, como aquel que es el mismo Hijo de Dios. Se le notará en él por su poder, por su postura y por sus palabras, su origen divino y su grandiosidad. Es interesante porque si usted lee los evangelios se va a dar cuenta que la gente se asombraba de la autoridad con que Jesús decía las cosas. La autoridad de su enseñanza. ¿Por qué Jesús tenía tamaña autoridad? Porque Él mismo inventó todo eso. Él no está enseñando algo que Él aprendió desde otros, de una tradición histórica que vino de otras personas que alguien en el pasado inventó. Él estaba ahí cuando el mundo fue creado. Él estaba ahí cuando la ley fue hecha. Él la hizo. Él es así de importante. Por lo tanto, Él dice, Él será reconocido como divino. La gloria y la grandeza de Cristo están en la esencia de su identidad. Y es así como la gloria de Dios que viene hacia el pueblo pecador. Y es interesante porque la humilde escena de su nacimiento, la pobreza del nacimiento de Jesús, anunciado a una joven pobre en la ciudad de Nazaret, nos puede hacer pensar que Jesús era pobre. Pobre en un sentido de valor. Pero aquí vemos el ángel hablando claramente. Ese es su poder, ese es su tamaño. Él es definido por la definición que da Dios. Esa gloria es la gloria de aquel que gobernará por sobre todas las naciones. Es aquel que es la piedra angular, que los constructores rechazaron, pero que vino a ser la piedra más importante. Él es la luz para las naciones. Él es la esperanza de los pueblos. Él es la respuesta al corazón humano. Él es el ser más importante que haya jamás pisado el suelo de este planeta. Y más, dice que su reino no tendrá fin. Aquí lo que hace Gabriel es aterrizar el concepto de su grandeza. Porque todo eso parecía muy etéreo. Hijo del Altísimo, grande. Y ahora él aterriza. Él reinará. Y es interesante porque él va a hablar aquí de cómo él cumpliría el reinado mesiánico. Y lo hace con una expresión tríplice. Él dice que reinará sobre el, primero,
El Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Esa expresión repite 3 veces la idea de reino. Primero afirma que Él heredará el trono, el Señor le dará el trono. Si Él tiene el trono, Él reina, ¿cierto? Con eso ya estamos. Pero Él dice, Él heredará el trono, el Señor le dará el trono, y Él reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esas expresiones en la mentalidad de un judío del primer siglo hacen conexión con 2 Samuel capítulo 7, cuando Dios dice a David que Dios daría a David un descendiente que se sentaría en el trono y que reinaría para siempre y que su reinado no tendría fin. Aquí es Dios diciendo a María que la promesa de que Dios había dado a David se estaba cumpliendo con ella. La tríplice repetición del reino implica eso. Todo indica que Él es el rey definitivo. Pensemos por un instante en eso, porque quizás en nuestra mentalidad la idea de rey es así como muy aleatoria, así como no sé mucho qué hacer con esto. Pero toda la humanidad vive debajo de dominios, de gobiernos y de estructuras. Hemos cansado de escuchar que la gente está absolutamente agobiada y frustrada de sus gobernantes, ¿sí o no? Aún más agotada y agobiada con aquellos que detienen el poder económico o el poder militar o cual sea el tipo de poder, desde su jefe hasta el presidente. Porque miramos a las estructuras de poder y no vemos en ellas ninguna solución para la vida real de las personas. Y aún, por más que los gobernantes sean lo más eficaces y excelentes posible, ninguno de ellos puede solucionar el problema esencial del ser humano. Aquí tenemos la palabra de Dios diciendo que habrá un gobernante que podrá traer a solución absoluta, perfecta y plena por sobre todas las cosas. Desde los problemas emocionales, psicológicos profundos e internos del alma, los problemas espirituales de la vida espiritual con Dios, hasta los problemas cotidianos de la vida humana. Ese es el rey definitivo, el rey final, el rey perfecto, aquel que gobernará y que resolverá todo. De eso está hablando el ángel aquí. Nosotros, hermanos, debemos redescubrir la grandeza de Cristo. Nuestra excesiva humanización de Jesús nos ha entregado un Jesús que tiene poca gloria. Un Jesús muy amigo, muy cercano, pero poco Dios. Poco poderoso. Debemos detenernos un instante para meditar lo tan grande que es Jesús. Jesucristo tiene que ser tan grande en tu cabeza, al punto de que hasta cierto punto te dé un poco de temor. Porque todo lo que es grande provoca temor. ¿Ustedes se acuerdan cuando los discípulos vieron a Jesús diciendo al mar, cállase, y al viento enmudece? La reacción de ellos no fue así como, fiesta, La reacción de ellos fue de miedo. Y se preguntaron, ¿quién es ese? Porque si puede hacer así con el viento, si puede hacer así con el mar, ¿qué es lo que podrá hacer conmigo? Por lo tanto, si no tienes la real percepción del tamaño de Jesús, si no tienes algo de temor en su corazón, es porque no has entendido su grandeza. Y solamente los padres que tienen hijos chicos saben la importancia de impedir que sus hijos estén cerca de las ventanas de los edificios, ¿no es verdad? Porque usted sabe el tamaño y la altura del edificio. Y usted sabe lo serio y lo peligroso que es. Y por lo tanto usted le teme al peligro. El niño no sabe. El niño, una ventana es una ventana. Está jugando. ¿Cuántas veces somos así con Jesús? Sin darnos cuenta del tamaño, de la grandiosidad, del poder,
de la magnitud y de la majestad de Él. Es por eso que nuestra postura ante Jesús debiera ser la postura de muchos de aquellos días cuando se encontraba con Jesús y se daban cuenta de que Jesús era el Cristo. Su primera reacción era arrodillarse y postrarse. Porque han visto al Salvador, han visto al Señor. Pero esa historia también revela la compleja perfección de Cristo. Porque el ángel dijo: María, no te preocupes, no te asustes. El tema es que te va a quedar embarazada y el niño va a ser así, 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 así. Probablemente ella se escuchó así en la primera frase: te quedarás embarazada, y ahí quedó. Y por eso pregunta: ¿pero cómo? ¿Cómo eso de que voy a quedar embarazada? Dijo: yo soy virgen, por si acaso. Estoy comprometida con José, pero todavía no nos hemos conocido. La pregunta de María no era una pregunta de incredulidad como fue la de Zacarías. Porque lo que Zacarías quería decir es que lo que el ángel dice no es posible. Lo que María quería preguntar es: ya, ok, de acuerdo, 100% de acuerdo, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser? ¿Qué tengo que hacer, básicamente? ¿No? Y es por eso que en el caso de ella es fe y no incredulidad, sino que una curiosidad natural de cómo iba a ser todo eso. Además de fe, la pregunta de María deja implícita su honestidad en entrega a la situación en la que ella está entrando. Y aquí por 2 veces se menciona que María era virgen, al inicio y ahora. Pero el Espíritu Santo, aquí el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y aquí se ve una obra hermosa de la Trinidad. El Padre anunciando que el Espíritu Santo iba a venir sobre María e iban a ser el Hijo. Padre, Espíritu Santo e Hijo, ahí presente en la obra de la encarnación. Y las palabras del ángel Gabriel, de cierta manera, hacen cierto eco con las palabras de Dios en la creación, cuando el Espíritu de Dios reposaba sobre la faz de las aguas. Y por medio de la obra del Espíritu todas las cosas fueron creadas. Y también hace correlación a cuando Dios llenó el templo, porque quien llenó el templo fue el Espíritu de Dios con esa nube tremenda ahí. Ese texto es el texto principal en el cual nosotros como cristianos entendemos y defendemos el nacimiento virginal de Jesús, lo que es una doctrina central en la fe cristiana. No puede haber cristianismo sin la fe en que Jesucristo nació de una virgen. ¿Por qué? Porque en esa doctrina lo que se está afirmando es que al nacer Jesús, Él no heredó la contaminación del pecado original de Adán. Pudo ser al mismo tiempo 100% hombre, ser humano, 100% divino. Y aquí vemos algo muy complejo. Aquí vemos la unión de las dos naturalezas en una sola persona. Porque tú y yo, nosotros somos una persona y una naturaleza. ¿Ok? ¿Cuál naturaleza tenemos? La humana. Punto. Fácil de entender. Pero aquí tenemos a Jesús, que es una persona, pero que esa persona, a diferencia de nosotros, tiene dos naturalezas. Tiene la naturaleza humana, por lo tanto es ser humano, tanto cuanto nosotros somos seres humanos. Excepto por el tema de que no tiene pecado, por la manera de su concepción, porque además por la manera de su concepción, Él tiene también la naturaleza divina. Es al mismo tiempo 100% Dios y 100% humano. Es al mismo tiempo limitado e ilimitado. Es al mismo tiempo eterno y temporal. Usted va a preguntar: pastor, ¿cómo funciona eso? No tengo la más mínima idea, pero así es como es. De hecho, la historia de la iglesia luchó por bastante tiempo para defender la complejidad de la naturaleza de Cristo. El hecho de que no podamos así como que escuadriñar en lo más mínimo detalle no significa que no sea así. Porque claramente la idea aquí es que Cristo tiene una complejidad que nos supera. Pero el punto no es saber cómo es exactamente. Cuando Jesucristo está hablando como Dios o como hombre. Cuando está pensando como... No entremos por ahí. A lo que debemos pensar es lo siguiente. Esa complejidad es para nosotros altamente funcional. Porque no podría Jesús salvarnos de nada si no fuera así. Porque los seres humanos habían pecado y solamente un ser humano podría pagar por los seres humanos.
Pero ningún ser humano podía pagar por los seres humanos porque todos los seres humanos eran igualmente pecadores. Por lo tanto, se necesitaba un ser humano que fuera ser humano 100%, pero a la vez santo como Dios, pecador como el hombre, o hombre como hombre, pero santo como Dios, para tomar el pecado del ser humano sin que ese pecado sea el suyo propio. Esa complejidad de Jesucristo muestra la perfección de Jesucristo. Jesucristo era perfecto. Jesucristo era el que daba el ancho para las necesidades humanas de salvación. Por lo tanto, nosotros debemos mirar hacia la complejidad de Jesucristo y ver que en esa complejidad necesaria tenemos al perfecto y suficiente Salvador. Mira esa complejidad y ve cómo nosotros nos parecemos imbéciles, por decir de una forma, tratando de nosotros salvarnos a nosotros mismos con nuestros propios esfuerzos. Hermanito, no te va a dar. No es por ahí. Ya tenemos un Salvador que es tan perfecto y excelente que incluso no logramos entender a la exactitud cada uno de sus aspectos profundos. Todo eso debe conducir nuestro corazón a una postura de gratitud. Gracias, Señor, porque yo no entiendo al detalle todo lo que pasa en el ser de Cristo, pero yo sé que por ser así, Él es perfecto. Y esa perfección fue diseñada de esa manera para mi beneficio. Para mi beneficio. Jesucristo es como es para mi beneficio. Él no estaba dando jugo, no estaba a paseo. La encarnación de Jesucristo y la complejidad de lo que eso implica es gracia de Dios, es favor de Dios. Es Dios diciendo, yo entregaré todo y de la manera como tú te lo necesitas. Ese es el Salvador que necesitas, el Salvador perfecto. Cuando nosotros tratamos de minimizar la obra de la salvación, pensando que simplemente si yo creo en la doctrina correcta, me porto bien, voy a estar bien, pasamos por alto la compleja perfección de Cristo. La gloriosa, compleja perfección de Cristo. Cuán grande es nuestra salvación. Cuán difícil es que tú puedas ser salvo. No es fácil. Es hiper complejo. Y esa encarnación en la que Cristo se sometió, Él no la dejó después de su resurrección. Dijo, bueno, ahora volveré a mi estado original, así que chao con ese cuerpo de ser humano. Voy a ser un espíritu eterno como ha sido siempre. No. Y esa es la esperanza hermosa del cristianismo. Porque un día cuando cenemos con Cristo, cenaremos con este Cristo. Igual de complejo. Porque ese Cristo todavía vive. Usted se preguntará, ¿pero cómo? Así de complejo y así de perfecto es nuestro Señor. Pero ese llamado también revela las profundas y tremendas exigencias del Evangelio. Porque mira por un momento a María. El texto está escrito de tal manera, de una forma tan poética por Lucas, que era un excelente escritor, que el texto comienza y termina con María. Comienza con el ángel llegando hacia María y termina con María dando la última palabra. Y el ángel dejando, el ángel llegando, el ángel saliendo. Pero ahí está María. Los versículos 26 y 27 van a construir hermosamente ese ambiente. Ustedes encuentran ahí 26 y 27. Dice, primeramente comienza a los 6 meses. ¿A los 6 meses de qué? De lo que había sido el anuncio de Juan Bautista y de que había sido el embarazo de Elizabeth. Dios envió al ángel Gabriel. Y aquí el autor ya lo menciona directamente que era Gabriel. Porque allá en el primer anuncio, el ángel se presentó a sí mismo. El ángel dijo, yo soy Gabriel. Aquí no. El Señor de nuevo envía a Gabriel a Nazaret. Y es interesante, mira la narrativa. El Señor envía al ángel Gabriel a Galilea. Ese es el orden en el relato en griego. El ángel envía desde el cielo. Dios envía el ángel a una región
de Galilea, a una ciudad de Nazaret, a la casa de una virgen. Y explica cómo era esa virgen. Era una joven, probablemente entre 16 y 18 años, que estaba comprometida. Es decir, había un noviazgo oficial entre ellos, pero que todavía no se habían casado, con un hombre de la familia de David. Y termina así, y el nombre de esa joven era María. Qué hermosa manera de presentarla. Y presenta a María, y toda esa descripción es necesaria para indicar que ella era la persona correcta, pero que parecía estar en el lugar incorrecto. Era la persona correcta porque era una virgen y se iba a necesitar por el tema obvio aquí. Era una mujer que venía del linaje correcto, pero estaba en la ciudad, una ciudad que no cuadraba con esa narrativa. Y esas incongruencias aparentes son importantes para el texto, porque es así como Jesús es presentado en todo el Evangelio, como que calza pero no calza, porque lo que no calza es exactamente lo que nosotros estamos equivocados con relación a Jesús. Bueno, y el texto termina con Jesús, con María, indicando su obediencia completa al Señor, cerrando el paréntesis. Y el ángel se presenta a María y dice, salve, muy favorecida. Esa es la expresión, muy favorecida. Y María se asustó con esas palabras, no solamente porque era un ángel, probablemente gigante, imponente, que llegó a su casa, sino que porque esas palabras despertaban algo raro. Ella sabía que era una mujer común y corriente, o sea que no tengo nada de especial. ¿Por qué me dices eso? ¿Qué hice yo? ¿O qué quieres que yo haga? ¿Qué está pasando acá? Esas palabras, venidas de un ángel poderoso, seguramente indicaban algo muy serio. Y como ella va a darse cuenta en algunos instantes, ella era muy agraciada, muy bendecida, muy favorecida, y ese muy favorecida implicaba una misión igualmente grande. Entonces la gracia de Dios que abunda sobre ella era obviamente compatible con la enorme misión que el Señor le estaba entregando. Ella sería la progenitora de un ser humano único, el mismo ser que era Dios encarnado, el Salvador de la humanidad, el Rey mesiánico prometido. Y ustedes que tienen hijos chicos, imagínense el desafío de quedarse embarazado de alguien santo. ¿Cómo le vas a educar? ¿Cómo le vas a corregir? ¿Le doy un orden o le pido permiso? Porque es mi Señor, pero también es mi hijo, ¿cierto? No lo puede echar a perder. No puede echar, porque aquí está el Salvador del mundo. Tengo que protegerlo con mi vida. Y cambiar los pañales de vez en cuando. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo cuido de eso? Eso es muy caro, es muy precioso. ¿Cómo lo hago? Era una misión, desde el punto de vista práctico, sumamente compleja. Sumamente compleja, porque no era solamente su hijo, era el hijo de Dios. Porque ese es solamente mi hijo. Yo lo educo como yo quiero, como a mí me place. Y punto. Y nadie tiene que decirme nada. Pero ese aquí tiene un señor arriba que es su padre y ¿cómo lo hago? Son duras las exigencias que María estaba entrando y ella asume eso. Pero aquí el Señor derrama sobre ella su gracia porque la gracia era la misión. ¿Cuál era la gracia que Dios derramaba sobre ella? Exactamente el privilegio de abrazar esa misión inmensa. La gracia no era solamente el anuncio de la certeza de la salvación por medio de Jesús, sino que el privilegio de ser parte especial en esa historia. Es exactamente porque el que va a nacer es grande y es majestuoso, que para ella es un absoluto y tremendo privilegio dar a la luz a ese muchacho. Es bastante interesante ver ahí la carita de los papás,
cuando sus hijos se titulan, sea del prekinder donde sea, ¿cierto? El orgullo que hay en sus rostros, ¿no? O de repente cuando recién vimos ahí cuando los futbolistas ganan un premio personal y están ahí sus padres llorando, felices, emocionados, porque mi hijo ahora es aclamado por muchos. Mira, todos lo quieren. El orgullo de uno, de haber educado, creado, construido una vida que ahora está ahí en lo más alto. ¡Qué privilegio! Y qué privilegio más grande para María. Eso es lo que Dios quería que ella entendiera también. Además, ella dijo, y se da cuenta de eso en su cántico, ella tendría una experiencia única entre todas las mujeres. De hecho, todas las mujeres judías la iban a envidiar. Porque el privilegio de ser la madre del Salvador, del Mesías, era algo esperado por siglos, por todas las mujeres. Las mujeres fieles al Señor, obviamente. Y ella tuvo ese privilegio. Y es por eso que ella va a decir, todos me dirán, dichosa, bienaventurada. Porque de hecho fue así. Mira, hermanos, la misión es la bendición. Pero nuestra cabeza, misión y bendición son enemigos. Porque la misión, el servir al Señor, es pega, es trabajo, es compromiso, es dificultad, es negación, es sufrimiento. ¿Qué es lo que es la bendición? El descanso, no hacer nada, es relajarse, estar bien, es estar sin problemas, sin conflicto. La misión es conflicto, es lucha, es angustia. Pero nosotros pusimos esas cosas como enemistades. Pero Dios la pone como una sola cosa. La misión es la bendición. Porque nada puede ser mayor bendición para el ser humano que sufrir en favor de nuestro Señor. Que gastar nuestras vidas. Que preocuparnos por las cosas que a Dios le preocupa. Por gastarnos por las cosas que para Dios es importante. Esa es bendición. La bendición es la misión. Y es por eso que el Evangelio es exigente. Porque ¿qué es lo que exige el Evangelio? Entrega total, obediencia total. Porque al entregarse a la misión de Dios, estoy aceptando su bendición. No podré ser bendecido si no soy obediente. Porque la bendición no es un premio a la ejecución de la misión. La misión es la bendición. Porque cuando vivimos la misión, cuando vivimos en obediencia, cuando vivimos en los propósitos de Dios, cuando trabajamos para Dios, estamos en hacer esto experimentando el favor de Dios. Por eso que decimos que el mejor lugar del mundo es el lugar donde Dios está, donde Dios nos puso. Y Dios nos puso ahí para trabajar para Él. La misión es la bendición. Y esa respuesta de María es potente, porque ella termina diciendo, he aquí la sierva del Señor. La sierva del Señor. Mucha gente, por mucho menos, ya se cambiaría su título. He aquí la madre del Señor. He aquí la que será la madre del Salvador. He aquí la mujer más importante de la historia. He aquí la sierva del Señor. Porque no importa cuál sea la tarea que Dios te haya dado, de la más importante a la menos importante en la métrica humana, al fin del día somos siervos del Señor. Y ser siervo del Señor es un tremendo privilegio. Porque solo trabaja para el Señor aquel que Él ha llamado. Aquellos por los cuales su Hijo santo, perfecto y grande haya redimido por su obra. Por lo tanto, ser siervo del Señor es la más tremenda bendición que podrías tener en la vida. Qué gozo es poder vestir esa camisa y decir, yo trabajo para el Señor. Yo soy siervo del Señor. Porque en el reino de Dios todos somos siervos. Solo Jesús es Señor. Todos somos siervos.
No hay otro rango. ¿Se acuerdan de los discípulos peleando quién era el más grande, quién era el más importante? Y Jesús es para el carro. En otras palabras, Jesús dijo, primero que grande aquí solo yo. Ahora imíteme a mí. Si yo que soy grande le lavo los pies, ¿qué dirá de ustedes? Jesús tenía una forma así como bien potente de humillar también. Así como que le daba el hueso así como, ¿no? Si yo que soy grande de verdad, no como ustedes creen que son ustedes, le lavo los pies, imaginen ustedes. Todos somos siervos. Y aquí no hay cualquier cuestionamiento. ¿Qué le voy a decir a José? ¿Y cómo va a ser? ¿Y dónde vamos a vivir? ¿Y qué onda esto? Porque vive en Nazaret, pero la profecía dice que tiene que ser, y cómo tiene que ser, y qué sé yo. Ella como que entrega todos los detalles al Señor. Y eso es algo interesante, porque normalmente las mujeres son curiosas, ¿sí o no? Si usted se encuentra con una persona en la calle, oye, me encontré con fulano, estaba medio enfermo. ¿Y qué tenía? ¿Y fue al médico? ¿Y pasa bien? Y yo no sé, me dijo que estaba enfermo y yo dije, pucha, que mejore. Y me dice, no, pero ¿y cómo fue? ¿Y está de licencia? No sé. Fue el médico, no sé si fue al médico o no. ¿Pero qué tiene? No sé. No le pregunté. Las mujeres muchas veces tienen esa curiosidad, ¿no? ¿Y cómo le fue? ¿Y está bien? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo? María podría haber preguntado, ¿pero cómo eso? Pero y José, ¿y qué le digo? ¿Cómo hago? ¿Y mi familia? ¿Y cómo va a ser? ¿Dónde vamos a vivir? ¿No es cierto? ¿Va a haber una pensión de Dios por ese tema del embarazo? ¿Cómo va a ser? No hubo nada, ninguna pregunta. Ella simplemente dijo, estamos listos, sea como quieras. Y esa disposición a obedecer de María contrasta con muchas de nuestras posturas, que suelen ser más de ser servidos de Dios de que servir a Dios. Y muchas veces incluso venimos aquí para que Dios nos dé, para que Dios nos cuide, para que Dios nos haga algo. Es siempre Dios que tiene que estar haciendo algo por mí. Es siempre Dios que tiene que estar así como que dándome cosas, ayudándome. Señor, dame. Pero el orden natural de las cosas soy yo el siervo, no Él. Él es el Señor, yo le sirvo a Él. Soy yo el que tengo que preguntar, Señor, ¿qué le doy? ¿Qué le hago? ¿En qué le sirvo? Usted entra a una tienda, no le va a preguntar al funcionario ahí, oye, ¿en qué te puedo ayudar? No, es al revés. Pero si usted no hace así en la tienda, ¿por qué hacemos así con Dios? Señor, yo estoy aquí para servir. Mira, yo quiero que haga algo muy raro, muy absurdo. No, eso no lo hago. ¿Cómo no? Es el Señor. Lo que Él pida tiene lógica. Lo que Él pida es bueno. Lo que Él pida, yo puedo hacer. Por lo tanto, lo que Él pida tiene que ser respondido con obediencia. Qué hermoso ver María así, abrazando totalmente las exigencias del Evangelio. Y ese es el gran anuncio que Dios nos entrega aquí. Que la salvación llegó en Jesucristo y nada será como antes. Steve Jobs dijo que Apple estaba reinventando el teléfono. Osada. Podríamos decir que tenía algo de sentido, pero marketing, ¿no? Aquí no es marketing. Aquí es el hecho concreto. Aquí en Cristo se está rediseñando la mismísima humanidad. Y la mismísima manera como el ser humano se relacionaría con el divino por siempre. Y esos elementos aquí presentes deben modelar nuestro cristianismo. Primero, debemos vivir teniendo siempre delante de nosotros un Cristo que es grande. Un Cristo que nos supera. Un Cristo cuya nuestra reacción a Él es siempre de adoración. Al mismo tiempo, ese Cristo es perfecto y que perfectamente da el ancho del Salvador que necesitábamos. Por más complejo que sea la unión de esas dos naturalezas, ellas son hermosamente perfectas para mis necesidades. Y por lo tanto soy profundamente agradecido
Porque cuando Dios provee a un Salvador, me da un Salvador que es perfecto. ¿Y cómo reacciona a eso? Solamente en obediencia, en entrega, en adoración, en gratitud. Adora a Cristo. Que esa Navidad sirva para recordar lo grande que es Cristo. El pesebre es chico y pobre. No había lugar para él en la hospedería en la ciudad de Belén. Pero ningún hogar era glorioso e importante lo suficiente para el Señor de los señores. Era Él que resignificaba el valor de las cosas y no al revés. Por lo tanto, aquel pesebre era el lugar más caro y más importante de todo el mundo en aquella noche. Él es grande. Adora a Jesús. Encántate con Jesús, de su perfección, de su excelencia, de su majestad. Encántate con ese Jesús que tiene una serie de elementos que tú no conoces. Y que ese elemento misterioso te deja enganchado a Él. Como que, Señor, qué fantástico es todo eso. Pero por sobre todas las cosas, entrégate a Jesús como María se entregó a su llamado. Sin cuestionamiento, sin duda. Entrégate a Jesús. Jesús, aquí tienes a tu siervo, aquí tienes a tu sierva. Hágase mi vida conforme a tu voluntad. Que esa sea nuestra oración. Amén. Oremos al Señor. Señor amado, qué privilegio.